buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos han pedido que veamos la vida desde el tractor. Y como este enunciado deja muchas posibilidades, podemos subirnos al tractor de manera literal. Rodrigo, si le tienes ahí a la puerta algo, nos das una vueltita. Sí, ojalá. Y también podemos ver el tractor, pensar en el tractor como esa máquina que impulsa la actividad, que la lleva adelante hacia la innovación. Y sin duda yo creo que tenemos con nosotros dos personas que son auténticos tractores, que tiran de su entorno, que lo visibilizan, que lo muestran tal cual es y que sobre todo apuestan por el medio rural. Para conversar durante los próximos minutos nos acompañan Alba Castrillo, natural de Guardo, promotora cultural que ha creado el Festival Musical En un lugar del norte, en Cervera de Pisuerga. Aunque ella misma matiza, lo voy a aclarar a Alba, que más que un festival musical es un ciclo en el que la música tiene un especial protagonismo, pero también hay proyecciones, hay talleres, hay diferentes actividades en torno a ese ciclo. Alba también es gestora cultural, manager, community manager y tiene una amplia visión de ese contraste pueblo-ciudad, pues vive entre Guardo y Madrid. Alba, muy buenos días. Buenos días. Y muy bienvenida. Habla con Alba, Rodrigo Carrillo, en redes conocido como Tractorista de Castilla. Rodrigo comunica desde Cuenca, desde Villar de Cañas. Sí. Que los pueblos hay que nombrarlos. Sí. Y me atrevo a decir que sus fotografías nos transportan a esos campos de lavanda, de girasol, de cereal y de olivos que cultiva. Somos miles las personas que te seguimos en redes. Algo que, por cierto, no sé si llega pues, un momento que abruma, pero habrá tiempo de que nos lo comentes. Muy bienvenidos, insisto, y os doy paso inmediatamente. En un mundo lleno de posibilidades, en el que en muchas ocasiones las luces de la ciudad nos deslumbran, ¿no? En el que parece que todo lo conocido se nos queda pequeño. ¿En qué momento descubrís que vuestra vida, de una u otra manera, más o menos, va a estar ligada al medio rural? Rodrigo. Bueno, pues en mi caso fue hace ya casi 10 años, cuando me vi en la tesitura de aquellas que estábamos viviendo una crisis, ¿no? Una más de todas las que estamos pasando, pero de aquellas, yo al salir de la universidad lo que me planteé es qué había después de la universidad. Y como siempre habíamos tenido esa alternativa, ese punto de fuga que era el pueblo y el campo y la agricultura, pues al final nos tiramos de cabeza. Entonces, que ha sido una decisión acertada porque con el tiempo y con la perspectiva lo hemos visto como algo muy positivo, con un coste bastante grande, porque un cambio de lo normal, lo esperable ha sido toda la vida, ¿no? Desde que tenemos cierta memoria o los estudios incluso demográficos, el cambio siempre había sido del campo para la ciudad. Yo, como muchos otros también, hice el sentido contrario. De Madrid a Villar de Cañas. Ah, Villar de Cañas, sí. Y bueno, no me arrepiento, desde luego, no me arrepiento. Era lo siguiente que te iba a plantear. ¿Te has arrepentido en algún momento? No. Bueno, algún día de estos de campaña, de cosecha así tan fuerte, ¿no? Cuando no llueve. Cuando no llueve, cuando no graniza, cuando hace menos calor de lo normal. Bueno, en fin, no me he arrepentido nunca. Es una decisión que muchos otros yo creo que también habrán tomado y no sé los resultados de algunos conozco y por lo general si lo que anhelaba yo por aquel entonces era tener una salida laboral bastante digna, sí que lo he conseguido y si lo que más tarde encontré que fue una vida más tranquila, pues no me puedo arrepentir por ello, todo lo contrario. Alba, en tu caso. Pues en mi caso el vínculo es de nacimiento, toda mi familia es de la montaña palentina, yo soy de Guardo, tengo mis abuelos eran de Triollo, de Alba de los Cardaños, de Tarilonte de la Peña, entonces tengo un vínculo muy fuerte con la montaña palentina. Salí a estudiar fuera, me gusta la ciudad, pero no quiero perder ese vínculo. Digamos que he salido para formarme, para aprender laboralmente, y para aprovechar esa experiencia y volver a mi tierra y combinar las dos cosas, la ciudad y el pueblo. Uh-huh. ¿Y por qué habéis elegido esta vida y no otra? Pues a mí me parece la mejor, sobre todo poder, como te digo, combinar las teniendo dos cosas. Posibilidades. Sí. Parece que te dicen o que antes nos decían a la gente que vivíamos en los pueblos, estudia, sí, que aquí no tienes posibilidades, que aquí no puedes hacer nada. Tú acabas de decir, ¿no? Uh-huh. Que
que esa formación y lo que estás viviendo fuera es lo que te va a poder permitir seguir vinculada a Guardo, en este caso, o la montaña palentina. Total, es verdad que salí un poco también después de estudiar, las oportunidades laborales estaban más en la ciudad, pero una vez que he tenido ya experiencia y que he sabido cómo adaptar esa experiencia laboral al pueblo, la combinación de trabajar en los dos sitios y de poder aprovechar los contactos que he realizado en todos estos años y adaptarlos y llevarlos a mi zona, a los pueblos de Palencia, del norte de León, para mí es un orgullo y es un motor y es una suerte poder hacer esto. Uh-huh. Rodrigo, ¿algo más que añadir? A lo mejor. Bueno, al hilo de lo que decías de, sí. de si no estudias, bueno, las alternativas que ha habido siempre en los pueblos, ¿no? Antes se decía mucho una frase que es terrible, que es si el que no vale para estudiar, pues que vaya al campo a trabajar, ¿no? Y eso es una cosa que, por ejemplo, Antonio, que le veo ahí, que es agricultor de Tierra de Campos, y yo siempre hemos defendido en redes, ¿no? Que ese cuento ya ha cambiado. Y en realidad, en la agricultura o en todos los trabajos que se puedan desarrollar en el mundo rural ahora se necesita una formación bastante grande, y que sobre todo el campo o la agricultura es una unión de conocimientos centenarios o milenarios que hacen que hoy en día sea un trabajo duro pero bastante valorable, ¿no? O dignificable en ese sentido. Entonces, bueno, yo qué sé, también en lo que... Que la sociología ¿no? ¿Qué es lo que estudiaste tú? Sí, no, porque, bueno, esto es como todo, ¿no? El que aprende a lo mejor alguna FP podría haber encontrado de aquellas una salida más honrosa a todos los licenciados universitarios de aquella época, que hemos acabado trabajando en cosas que eran diferentes a lo que habíamos estudiado. Uh-huh. Pero, yo qué sé, ahora mismo en el mundo rural hay una cantidad ingente de trabajos que se pueden desarrollar y que exigen muchísima formación también. Bueno, por alusiones ha hecho referencia a Antonio Torres, que es agricultor de la provincia de Valladolid. Él es arquitecto técnico y está estudiando ingeniería agrícola. O sea, que hay esa formación, hay... a eso me refería. A eso te referías. Sí, uh-huh. sí. ¿Hay alguna expresión o argumento que se utilice de manera recurrente para hablar del medio rural y que os chirríe? España vaciada, 1, 2, 3, responde otra vez. Yo creo que hay bastantes clichés en cuanto al medio rural y a la gente que vivimos, bueno, sí, me incluyo, en el medio rural desde la ciudad, igual que los hay también hacia la ciudad. O sea, creo que también hay ahora una nueva generación, gente que hemos salido, que hemos vuelto, gente que no ha salido y que vive en el pueblo, pero que en un mundo tan conectado como el de ahora, creer que el mundo rural es una cosa aparte, totalmente diferente, en la que no llega a la conexión. Sí, hay clichés y hay cosas que chirrían. A mí me han llegado a preguntar si en Guardo hay internet, o cosas así, que es uno de los pueblos además más grandes de Palencia. O sea, hay cosas que chirrían y que estamos, yo creo, la gente que seguimos apostando por el territorio, intentando romper esos clichés. Rodrigo. Bueno, yo creo que una de las clichés más brutales de siempre ha sido pues el paleto del pueblo, el analfabetismo que siempre ha parecido corretear, esa sombra de ignorancia que siempre que parecía que tenían los pueblos, al menos en mi zona. Yo creo que guarda ciertas similitudes con ciertas partes de Castilla y León, pero hombre, yo creo que no se pueden medir el mundo no se puede medir por clichés, desde luego, y en el mundo rural, claro, hay el término de España vaciada o España vacía, pues bueno, según de qué, ¿no? Vacía de personas, vale, pero tampoco mucho más, ¿no? Y yo creo que es que hoy en día se cree que con el tema de la despoblación, el reto demográfico, la lucha contra la despoblación consiste en que cada pueblo de 50 habitantes pues vayan 1000 a vivir ahí. ¿A vivir de qué? Primero habrá que generar posibilidades de trabajo en esos sitios, ¿no? O alternativas, o habrá que solucionar que abran todos los centros de salud, que habrá que solucionar que en las escuelas se imparta una escuela y una enseñanza de calidad antes de obligar a la gente que vaya a un pueblo a llenarse porque sí. Entonces ese cliché, esa historia de la España vaciada, sí, a mí me chirría, porque no se trata de
que porque está vacía o está vaciada haya que llenarla, sino que simplemente se tienen que dar las condiciones que todo el mundo puede tener en una ciudad, pero que las puedan tener en un pueblo, porque en los pueblos se genera una riqueza y se genera un valor, así como también se hace en la ciudad, ¿no? Y es un tema de derecho. Entonces, bueno, sí, es que hay muchas cosas que chirrían. Hombre, en ese sentido la conectividad, el tema de Sí. Internet está abriendo muchas puertas. Sí, Si se quieren aprovechar, claro. Yo creo que sí. Un caso, por ejemplo, es el de los que nos dedicamos al tema de la agricultura y pues, generamos un producto, en mi caso el aceite esencial de lavanda o el aceite de oliva, y lo que es las redes sociales nos han servido para mostrar el trabajo y ofrecerlo. Es lo que antes se hacía en los mercadillos de los pueblos, ¿no? Venía la gente en los mercadillos de las ciudades, venía la gente de los pueblos, ofrecía su producto y el de la ciudad lo compraba. Pues esto es algo parecido a una actualización digital, ¿no?, de ese mercadillo, con la diferencia que tú puedes ahora mismo ver todo el proceso de generación de ese producto, ¿no?, y toda la riqueza que se va generando a través del tiempo. Es diferente. ¿Creéis que de verdad se conoce la realidad de los pueblos? Por vuestra experiencia, si te preguntan si en Guardo hay Internet, mucho no se conoce. Sí, eso estaba pensando. Bueno, también es verdad que ahora los pueblos se han puesto un poco de moda, ¿no?, aunque sea de manera puntual, por turismo, por segundas viviendas y demás. Y no lo sé si se conoce la realidad a nivel, lo que dice Rodrigo. Yo creo que es importante que también haya servicios básicos y mínimos y muy importantes en los pueblos, que a veces se olvida un poco. Yo no sé, he oído quejarse a gente de Madrid porque no tiene, no sé, porque el hospital en Moratalaz, no sé qué, y de Guardo tenemos que recorrer 100 kilómetros para ir al hospital a hacernos una radiografía. Esas cosas yo creo que son muy importantes, además de tener Internet y de mejorar lo demás. Hay que cuidar los servicios básicos, porque es lo que hace que la gente se quede allí a vivir, no que solo vaya de vacaciones. Y para que otra gente pueda ir de vacaciones tiene que haber gente allí generando un tejido social y una estructura y una base. Lo que pasa es que al final siempre son círculos viciosos, ¿no? Como vivimos pocos, claro, no puede haber, nunca nos dan las ratios, que esa es otra de las cosas que chirrían. Cerramos aulas porque no da la ratio, no hay ciclos formativos porque no hay ratio. Es que a mí me da la sensación de que ese debate en otros países no ocurriría. Porque yo he leído más de una anécdota en la que un país como Canadá decía: joder, nos cuesta 6 o 7 millones de dólares llevarle conducto de agua potable a un tipo que vive a 50 o 60 kilómetros. Y decía: ¿y ustedes lo van a hacer? Y el político de turno decía: hombre, por supuesto, es un ciudadano de este país. Entonces, claro, que por ratios no nos abran un centro de salud o nos lo abran un día a la semana, me parece ridículo, porque el seguimiento de la salud de los que habitan en un pueblo debe ser diario, imagino, ¿no? Yo, por suerte, intuyo que estoy sano y que de momento no necesito esa asistencia médica, ¿no? Pero en poblaciones excesivamente envejecidas, el seguimiento de una persona mayor debe ser diario. Y claro, que por ratios, bueno, digan: no, es que vivís 40 mataos en este pueblo, 37 de los cuales tienen más de 80 años. Vale, ábreme el consultorio todos los días. Quizá esa es la razón necesaria para abrir un consultorio diario, ¿no? Y no otra, ¿no? Entonces, ¿que se conoce la realidad de los pueblos? Yo diría que algunos la conocen y otros que no, ¿no? Esto es un poco relativo. En el caso de mi pueblo, por ejemplo, somos un pueblo de unos 300 y pico habitantes y quedamos unos 100 en invierno. Y claro, siempre contamos la misma... Esos sois los que dormís todos los días, ¿no? Exacto. Siempre contamos la misma anécdota de que a lo mejor una mujer mayor, un señor mayor, un hombre mayor, se rompe la cadera a las 3 de la tarde de un día de invierno y hasta que no pasa el de la basura a las 5 de la mañana no lo recoge nadie. Claro, porque ¿quién hay en los pueblos ahora mismo? Entonces, la realidad, pues bueno, quien la vive la conoce, yo creo, ¿eh? ¿Y tenéis también a lo mejor esa impresión de que a veces se cuenta esa realidad desde la ciudad, gente que verdaderamente no conoce lo que está contando? Ah, bueno, sí. Sí. Sí, rotundamente. Totalmente, sí. Sí. Y además es una cosa que me da bastante rabia, ver a tertulianos opinando desde Madrid de la España vaciada y no sé, desde mi punto de vista, algunos obviamente tendrán conocimiento y habrán vivido en un pueblo o vivirán o lo que sea, pero es verdad que
que es muy fácil opinar cuando no se está sufriendo, que no es y dar consejos sufrir, y soluciones. Eso es, dar consejos y opinar sobre algo que igual no se conoce en primera persona. Pero ahora estamos en esa época, ¿no?, de ser todos expertos en cualquier cosa. Todo. O sea, Sí. En volcanes, en epidemias. Lo que sea. Todólogos, ¿no? Los todólogos. Los todólogos, efectivamente. Sí, es que, a ver, en el mundo en el que vivimos hay que entretener y hay que entretener ya, ¿no? Entonces, para generar una opinión masiva y pues la gente tiene que opinar de todo. Las redes sociales también en ese sentido pues son eso, ¿no? Es darle libertad y derecho y una carta en blanco a todo el mundo para que pueda opinar de lo que quiera, aunque no tenga ni pajolera idea. Bueno, es que eso ha ocurrido toda la vida, lo que pasa es que ahora tienen un altavoz inmenso. Entonces, sí, hablar de los pueblos sin conocimiento es muy sencillo. Podría yo aquí hablar de economía o de cómo se hace, yo qué sé, una tortilla con cebolla, pero, joder, yo la hago sin cebolla y esas cosas no las sé. Entonces, bueno, sí, es muy molesto porque hay muchos... entronca con lo que decías tú de los clichés, ¿no? Que al final, cuando uno habla sin saber, lo que está generando es un cliché. Bueno, dejemos también a los periodistas, entonces. Informar, formar y entretener. Pero tu caso es diferente, que tú sabes de todo. Claro, de todo y de nada, Rodrigo. Bueno, Rodrigo, en tu caso, me gustaría insistir en la vida del agricultor. A mí es que esta vida de agricultura, ganadería, me apasiona. Esa parte es todavía más desconocida. Si hablamos de los pueblos en general, pero del agricultor, del ganadero en particular, todavía vuestra vida es más desconocida. Sí, y espero que cada vez menos desconocida, porque por redes sociales y vosotros como altavoz muchas veces nuestro, ¿no? En particular este periódico sí que es verdad que ha hecho mucho hincapié en ello, sí que habéis hecho por mostrar cada día cómo es la vida de los agricultores y sobre todo de las personas que lo trasladamos a redes, ¿no? Y en redes sí que es verdad que pues eso es lo que decía antes, hay un altavoz inmenso para ver el día a día, hasta tal punto que tú puedes estar diciendo, pues mira, después de estar 12 horas con el tractor me voy a echar una cerveza o un palé de ellas, ¿no? Pues vale, pues eso lo vas poniendo y vas viendo, en fin, puedes ir mostrando el día a día de la agricultura, que yo creo que es un día a día solitario, ¿no? De mucha soledad y de trabajos muy duros, ¿no? En según qué épocas del año también. Y yo creo que todo lo que sea esa información y todo lo que sea esa divulgación de esas labores y todo eso es positiva porque la agricultura al final es un bien de este país increíble, con una calidad maravillosa y yo creo que hay que ponerla, joder, un poco más en valor, ¿no? De lo que hacemos aquí. ¿La sociedad os valora? Hablando de valor. Pues hay de todo, porque es muy relativo. La sociedad nos valora, nos debería valorar a su sector primario, desde luego. Otra cosa es que luego haya 4 noticias al año de 4 ciervos que tienen a trabajadores en condiciones de semiesclavitud en un pueblo de Almería y ya tenemos un San Benito porque el resto de personas que trabajamos en este oficio no somos así, desde luego, hermano, no somos explotadores. Entonces hay siempre noticias negativas que empañan un poco. Esa gente además es que yo siempre digo que no son agricultores, porque un agricultor es, Antonio, un agricultor soy yo. Pero no representan a la agricultura. Entonces, ¿se debería valorar? Sí, porque deberíamos valorar nuestra propia soberanía nacional sobre el producto que es lo que nos está dando de comer hoy en día, ¿no? Y sin eso seríamos un país aún más pobre de lo que yo creo que somos. Pero sí, yo creo que debería valorarse más. Hablando de San Benitos, ¿las ayudas son otro San Benito? No. O sea, a ver... Quiero decir, desde el punto de vista social... Sí, porque agricultura subvencionada, PAC, sí, pero es que en realidad lo que se está subvencionando es que tú no pagas la barra de pan a 4 euros. Claro, es que esa es la realidad de la subvención. O sea, me dan el dinero a mí para que tú no tengas que pagar una millonada por una puñetera barra de pan. Claro, eso, si se traslada a la sociedad como tal, a lo mejor el típico que dice, tú eres un subvencionado, pues lo entendería. Oiga, no, vale, a mí me subvencionan para que a ti te puedas chispar todas las tardes 10 o 12 botellines sin que te cueste un salario, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es interesante que en algún momento haya alguien que explique, oye, esto funciona así. Ahora es un momento. Bueno, ya... Quiero decir, estás trasladando a la sociedad eso, lo que acabas de comentar, ¿no? Sí, si no hubiera determinadas ayudas... Sí, bueno, todos son ayudas en esta vida. Todos son ayudas, todo está subvencionado porque... formamos parte de un Estado que debe subvencionar determinadas cosas, ¿no? Y sobre todo la agricultura se debe subvencionar porque es un bien común de este país. Vamos, yo lo entiendo así.
¿En qué momento decides comunicarte a través de las redes, Rodrigo? Pues bueno, siempre las he tenido así como método de información, pero fue básicamente durante el confinamiento. Que, bueno, el aburrimiento del confinamiento, ¿no? Todos nos hemos aburrido más de una vez en el confinamiento. Entonces, la alternativa que teníamos los agricultores en el campo era, pues, precisamente transmitir nuestro día a día, que era al aire libre. En realidad, pocos trabajos por aquel entonces pudieron ser al aire libre, ¿no? Todo el mundo estaba confinado y teletrabajando y nosotros teníamos que salir con el tractor. Todo el mundo quería ser agricultor. Todo el mundo quería... Mira, ahí entonces ya no nos llamaban subvencionados, porque estábamos todo el día ahí currando como locos. Entonces, transmitir todo aquello y las repercusiones que tenía por aquel entonces de decir, hostia, pues mira, Antonio está en Valladolid y nos mandamos unas fotos, las subimos a redes, comunicamos lo que estamos haciendo en el día a día, juntamos una pequeña cuadrilla de personas que trabajamos en aquello y luego la bola ya de nieve se hizo más grande, ¿no? Conforme iba pasando el tiempo, por ir siguiendo, ir retransmitiendo todos los días lo que estábamos haciendo durante ese confinamiento, pues al final tuvo cierto éxito. Entonces, bueno, desde entonces ya hemos seguido y aunque canse, porque cansa. Yo no sé si usted ha utilizado la palabra que si en cierta medida abruma o en algunos momentos satura, sí. Sí, pero bueno, es que eso es, de todo te cansas. Hasta estar sentado no se cansa. Pero es que las redes sociales tienen además esa parte negativa, ¿no? Del acoso grupal o multitudinario que te pueden hacer por una mala interpretación de un concepto, de una idea, de un argumento o un debate que tal, o cansa. Tú ten en cuenta que la potencialidad de visualizaciones de una red social como Twitter, por ejemplo, son millones de interacciones. Una publicación, hemos tenido a lo mejor publicaciones de 2-3 millones de interacciones. Eso es una burrada. Entonces, claro, que puede haber 2 millones de personas llamándote idiota. Y claro, al final pues te puedes cansar. Claro, es normal. Puedes silenciar. Sí, yo hay muchas veces silenciar o tiro el móvil al mar. Porque si no, hay veces que cansa, sí, cansa mucho. ¿Y qué te aporta? ¿Empatía? ¿Desahogo? ¿El ego? No, yo creo, fíjate, que soy muy consciente de que soy una minusculísima parte dentro de todo lo que es la red social, porque al final, como te he dicho, las interacciones son de millones de personas y al final, joder, hay que ser consciente de que tú en realidad eres un granito de arena como todos los demás. Me parece que bueno que hay fotos, contenido, argumentos o ideas o yo qué sé, formas de expresarse que tienen éxito, pero hay que tener claro que el día de mañana dices una cosa con la que no concuerda el 95% y te vas para abajo. Entonces, bueno, eso es un poco relativo. A mí me aporta, pues, me aportaba más antes, sí que es verdad, porque antes me aportaba mucha gracia, ¿no? Mucha cosita de como estoy en el pueblo currando solo, pues luego por la tarde a interactuar con la gente. Y ahora mismo estoy un pelín cansado, pero como se acerca ahora la campaña de cosecha y todo eso, que es una parte muy divertida del año, en la que estamos muriéndonos cada día con el calor que hace, pues yo creo que me va a aliviar un poco este cansancio. ¿Nos vas a hablar de kilos dentro de un mes o no? Sí, de kilos de esencia, sí, de kilos de esencia de lavanda. Sí, porque yo me dedico principalmente al sector de la lavanda. Sí. Ya hablaremos de eso. Eso tiene mucha amiga. Vale, pero seguro, Rodrigo, que hubo un antes y un después, ¿no? Un hilo, una madeja, algo que hizo que, bueno, que es que tienes más de 38.000 seguidores. Bueno, que eres un granito, sí, pero bueno, un granito con cierta entidad. Hubo una vez que me quejé porque estuve una semana y pico sin internet en el pueblo. Entonces... Alba también se quejó de algo. Entonces yo estuve una semana sin internet y cogí y le escribí un hilo a Payete, que creo que es el presidente de Telefónica, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿verdad? Sí. Mira, hola. Sí, me lo arreglasteis, es cierto. Entonces yo hice un hilo... Bueno, esto es maravilloso, Rodrigo, por favor. Un café o algo, ¿sabes? Bueno, gracias, te lo agradezco. Pues hice un hilo diciéndole a Payete que nos habían prometido la fibra óptica en el pueblo y de fibra óptica estamos todavía esperándola. Por cierto, estamos esperando la fibra óptica. Entonces, al final sí que hubo un problema y es que creo que fue a raíz de Filomena. Que hubo un problema técnico. Entonces nos decía, no podemos meter prisa en los operarios porque está en tal sitio que es peligroso para su salud. Y dije, quieto. Entonces...
Digo, no, digo, me da igual el internet. Digo, no hace falta que lo arregléis o que lo arregléis cuando se deshaga la nieve o lo que sea. A raíz de ese tweet, como yo en los hilos que hago, cada frase intento poner una foto. Pero no me gusta el contenido vacío o sea, no me gusta escribir sin alguna foto, ¿no? Yo que sé, para que sea más ameno de... Y entonces eran fotos del campo y del año y del día a día, entonces pues gustó mucho y a raíz de ahí pues tuve una cantidad de seguimientos de personas brutal y luego ya, como te he dicho, pues esa bola de nieve siguió cayendo y se hizo más grande. Luego vino Televisión Española a hacernos un reportaje al campo, también salimos en el telediario y yo creo que ya de ahí ha sido abrumador. Uh-huh. Has comentado en varias ocasiones el tema de la lavanda. Comercializas lavanda, también aceite de oliva. Sí. ¿Cómo es el paso para que los seguidores al final se conviertan en clientes? Pues es un paso que sinceramente no me gusta mucho, porque no me gusta ver yo el llegar a esta cantidad de interacciones o de seguidores no ha sido gracias a vender mi producto, sino simplemente a mostrar lo que yo tengo. Yo creo que ese ha sido el éxito de la cuenta, ¿no? El decir, joder, pues yo me dedico al campo, me dedico a la lavanda, esto es lo que tengo y ese boom, ¿no? De cantidad de seguidores. Entonces, yo decirle a los seguidores de la noche a la mañana, vale, pero cómprame esto. Entonces, algunos me lo achacaron, ¿no? Me dijeron, joder, tal, que no sé qué, que ahora nos quieres encasquetar tu producto. Y, hombre, digo, la libertad de elegir, ¿no? Está ahí, si no quieres, no lo... Pero sí que es verdad que otros nos animaban a comercializarlo. Hombre, yo creo que es un paso bonito que si tú estás viendo cómo se produce algo durante el año y te atrae y te interesa, puedas comprarlo porque sabes que está hecho de esa forma. Yo pongo hasta los procesos de destilación de las campañas, hasta la cosecha, cómo lo cultivamos, absolutamente todos los procesos se pueden ver a través de redes sociales. Y luego está la oferta de que si quieres, pues lo compras y si no, pues ya está. Yo voy a seguir subiendo fotos y voy a seguir contando lo que hacemos en el campo el día de mañana. No hace falta que me compres nada. De hecho, si lo compras, pues tampoco pasa nada. En cualquier caso, es la situación ideal, ¿no? Cerrar el círculo, sí. El paso a la transformación. Sí, hombre, es que es un producto que precisamente da pie a ello, ¿no? Porque un cerealista, por ejemplo, no va a vender... pues un saco de cebada a 5 pavos, ¿no? Pues no, evidentemente, bueno, que alguno para las gallinas, ¿no? Pero no es lo normal que tú vayas a comprar un producto de un generalista, ¿no? De un cerealista o algo así, pero esto que son productos de primor, el aceite de oliva que también tiene muy buena salida, pues todo este tipo de cosas, pues claro, tienes una red social con muchas interacciones y hay gente que te pregunta, joder, ¿qué tal? ¿Podríais venderlo? ¿Podríais poner una marca vuestra? Tal? Bueno, pues lo hicimos. Y ahora, pues sí, hemos cerrado ese círculo que no era necesario, pero que, bueno, lo hemos abierto como posibilidad. Yo creo que es interesante también. ¿Estás contento con...? Sí, claro. Sí. Hombre, hay mucha potencialidad con un producto como la lavanda porque, en realidad, de todos los productos que tenéis en casa, de droguería, perfumería, cosmética, todos tienen una pequeña parte de lavanda. Entonces, lo que se puede derivar del tema de la lavanda en concreto es muchísimo. Claro, requiere mucho tiempo y dinero también, pero bueno, tiempo al tiempo, ya se irá haciendo. ¿Cómo viene el campo de momento? Pues malísimo. ¿También para la lavanda? Pero malo. Porque es que no llueve y el agua en la agricultura lo es todo. No se puede hablar de un buen año. Y encima con estos calores, ¿no? Ahora tenemos temperatura suave, pero no llueve. Hemos pasado enero y febrero, que en mi zona al menos no ha caído ni una sola gota. Y en abril hemos tenido ahí 4 días de lluvia, alguno bueno, pero en realidad no. Es que en realidad en agricultura nos quejamos de cuando llueve y de cuando no llueve, pero es que no está lloviendo. Y el año, desde mi punto de vista, viene malo. Pero es que esto es la agricultura. Tampoco puedes esperar... Si fuese esto una decisión nuestra, cuándo llueve o cuándo no llueve, pues, bueno, probablemente habría alguna guerra civil o algo así, pero no podemos decidir. ¿Y te ha sucedido, por ejemplo, cuando muestras los campos de lavanda, porque son súper llamativos, ¿no? Cuando llega el momento de gente que a lo mejor te ha visto por redes, las fotografías, y se ha presentado en tu pueblo? ¿Eso pasa? Sí, pasó, sí. Sí, hombre, bueno, pues es normal, yo lo digo, ¿no? Y digo, oye,
Pero pasa buscándote. ¿Dónde está Rodrigo? Sí, preguntan en el bar y todo eso, porque se creen que estoy en el bar todo el día, y no es verdad. Pero preguntan muchas veces, y, oye, los campos de Rodrigo de tal, no sé qué, de la lavanda, y van allí, se plantan, claro, yo estoy currando. Y a lo mejor, pues yo cuando curro, bueno, tengo buen humor, pero a veces me sale un poco la... ¿no? Porque me puedo enfadar en plan de, joder, estoy currando, no... Hostias, no interrumpas. Sí, que joder, que hemos visto que en Twitter, que tal, que no sé qué. Y sí, vienen. El año pasado vinieron bastantes personas a vernos y nos saludaban. Y Otro nicho, excursiones, a ver los campos de lavanda. Bueno, ya en Guadalajara, que es un sitio donde se hace esto, lo que pasa es que tienen montado un festival con conciertos en mitad de la lavanda. Es verdad, es verdad. Bueno, luego podemos hablar de todo eso, lavanda, claro. sí. ¿Sabes? Y tienen montado además hasta el punto de que entre las calles ponen así un colchoncito, te van sirviendo un vino, un tal. Una ¿no? de las chicas que tocó en un lugar del norte, Valeria Castro, tocó en... Tocó en eso, en Guadalajara, en Brihuega. Hacen un festival de la leche allí. Pero sí, es el siguiente paso. Pero, que yo en el pueblo soy como un poco, yo qué sé, es en plan de, joder, a ver, esto no hay que olvidar nunca que el campo es un centro de trabajo y que hay trabajadores. Entonces, cuando van muchas personas allí, yo creo que se pierde esa perspectiva de que el campo es un centro de trabajo y en el que hay trabajadores a los que hay que respetar porque están desempeñando una labor. Y los festivales sí, si se acotan además en el espacio, ¿no? Y en el tiempo de 2 fines de semana al año tenemos esto. Bueno, vale, pues para adelante. En ese sentido puede resultar un poco engañoso. Esta es mi realidad, yo estoy trabajando, esto es un centro de trabajo, como tú bien dices. Es que yo siempre, estoy en el tractor, pero... Yo siempre lo digo, y es que el campo es un centro de trabajo con maquinaria pesada y peligrosa y con trabajadores cualificados para ello, que son susceptibles también el día de mañana de tener un accidente o por su propia pie o provocado por otros, ¿no? Y cuando se masifican las visitas en el campo... Bueno, esto es como cuando se masifica en cualquier lado. En realidad es un tema bastante peligroso porque si tú no estás familiarizado con el campo, desde arrojar basura hasta tirar colillas, hasta provocar incendios, hasta obstaculizar cualquier paso de tractores o de cosechadoras, pues joder, pues es complicado, claro. Sí, es que es un centro de trabajo. Tú no vas a un hospital o una fábrica o a la PSA o a tal sitio a obstaculizar a un trabajador que esté haciendo su trabajo. Claro que no. ¿Cómo vas? Pues coge el trabajador la llave inglesa y te atiza. Normal. Si es que no puedes ir a obstaculizar a un centro de trabajo. Y el campo es un centro de trabajo. Sí. Alba, ¿se puede disfrutar de la cultura en un pueblo? Sí, claro. Sí, siempre se ha podido disfrutar, ¿no? O sea, en el pueblo también nace la cultura. El folk que ahora está revitalizándose y teniendo como un momento de esplendor del cual me alegro, nace en los pueblos. Ya mi abuela o mis abuelos cantaban y montaban sus historias culturales. Sí, es verdad que ha habido un momento también en el que desde mi punto de vista se confundía un poco la cultura con el espectáculo en sí y primaban solo como las grandes orquestas, ¿no? Que están muy bien, pero bueno, no sé, como grandes producciones, también cosas con mucho espectáculo, pero yo creo que hay que cuidar y diferenciar un poco las cosas, sobre todo cuidar la cultura, ¿no? Y la generación de cultura, porque para que haya también grandes orquestas y grupos tributo, pues tiene que haber grupos a los que hacer el tributo, si no va a acabar habiendo tributos de tributos y un bucle. Pero sí, en la zona rural se puede disfrutar de la cultura. Y para que ese folk al que hace referencia, pues no sé, antes ha tenido que haber matanzas y la gente tocando con su sartén o con su botella o ese tipo de cosas, ¿no? También en determinadas zonas de la región eso era cultura popular que luego ha trascendido de una... Sí, bueno, todo tiene que evolucionar y adaptarse y hay tradiciones que tienen que evolucionar un poco, claro. Pero sí, no sé, a mí precisamente el tema de recuperar el folk y de crear un vínculo y entender las raíces de dónde venimos, por qué la zona, el territorio es así, me parece muy importante. La pequeñez en el tema de la cultura, en tu caso, lo que tú has vivido, ¿es en algún momento una ventaja? La pequeñez del pueblo, del entorno. decir. Sí, o sea,
En mi caso, precisamente, el leitmotiv un poco del ciclo era ese, traer a grupos que han tocado, artistas que han tocado en grandes salas y en el Wizzing Center de Madrid y adaptarlo a un parquecito de Cervera de Pisuerga. Sin grandes producciones, siendo una cosa acústica, con el público más cercano. Y creo que eso lo hace más atractivo también. Luego tener al artista de una manera más cercana, más limpio el sonido, más puro. Creo que el entorno en sí, no es lo mismo verlo en una sala de la capital que en un parquecito o en una iglesia, en un castillo. Sí, en mi caso y en el caso de este ciclo es una ventaja y es un poco el motivo del ciclo. Digamos que esta va a ser la tercera edición, va creciendo, pero queremos mantener siempre la esencia. La idea no es convertirlo en un gran festival con una carpa a las afueras del pueblo. Queremos mantener los escenarios dentro de los pueblos e intentar hacer partícipe a la gente de allí. ¿En algún momento algún artista te ha dicho, pero ¿dónde me quieres llevar? No, o sea, alguno que me ha preguntado, pero ¿cómo puedo llegar allí en transporte público? Digo, mejor en coche, la verdad. Pero luego, la verdad es que de los que han venido a nivel nacional, pues no sé, Lichis, que es el cantante de La Cabra Mecánica, Muerdo, Pedro Pastor, Valeria Castro, que es la chica que luego tocó en el campo de la banda. Ninguno conocía la montaña palentina y todos se quedaron alucinados y de hecho alguno ha vuelto a nivel personal, me ha llamado al año siguiente, oye, que este verano me paso por allí y tal, que era también un poco el motivo de este ciclo. Por un lado, dar la oportunidad a la gente de la zona de ver conciertos que es difícil ver por allí, además de una manera muy accesible, gratuita, y también mostrar a los artistas que hay otros circuitos para su música que no tiene por qué ser siempre en capitales. Yo me dedicaba a cerrar giras de artistas y es verdad que lo fácil es coger el mapa de España e ir uniendo capitales, pero siempre he estado con el run de que hay un circuito paralelo por explotar en el buen sentido de la palabra, que está precisamente en las zonas rurales, que además son muy agradecidas. Cuando tú haces un concierto, la gente está allí en la primera y está agradecida de poder ver algo diferente y la gente sabe cuando algo es bueno, aunque no lo conozca. Eso te iba a preguntar, que si la gente lo ha entendido. Sí, acogerlo dices que perfectamente, sí, lo ha entendido. Sí, también. Nosotros intentamos siempre, además, tocar como varios estilos para varias edades. Como te digo, me gusta mucho meter siempre algo de folk, que es una cosa que me parece importante, recuperar eso. Pero hay gente que ha ido, pues si, por ejemplo, en Cervera, que es la sede, aunque hay más municipios en los que lo hacemos, hay como 8 actuaciones, pues hay gente que habrá ido al 80%, gente que he visto en casi todos los conciertos repetir. Y no tiene nada que ver un concierto de Pedro Pastor con uno del chelista o con Vanessa Muela o lo que sea, y han ido a todos. Y desde el primer... También es verdad que el primer año, curiosamente, la pandemia fue una ventaja para esto, que fue cuando nació. En el peor momento para la cultura, yo creo, fue cuando surgió en un lugar del norte, precisamente por el formato, porque era un formato que se podía hacer al aire libre, que era pequeñito, que no era masificado. Y esto hizo que no hubiera muchas alternativas de ocio, entonces la gente estaba ávida por hacer algo que fuera entretenido y eso hizo que funcionara. ¿En qué fecha se va a celebrar este año? ¿Que lo apuntemos? Pues las fechas todavía no están definidas. Bueno, sí están definidas, pero no puedo decir todavía cartel. En Cervera será el 23 de julio y en Aguilar de Campo el 6 de agosto. Y luego habrá más cositas en estas 2 localidades y en otras localidades también. Alba, y a caballo entre Madrid y Guardo, cuando estás en el pueblo, ¿te da tiempo a echar de menos la ciudad? Pues sí, me pasa siempre que cuando estoy en Madrid me quiero ir de Madrid
Y cuando paso largas temporadas en el... Bueno, depende, ¿eh? Si es por ocio o por, bueno, o trabajo, pero en verano no me quiero ir yo nunca del pueblo. Pero sí que es verdad que, bueno, otras temporadas que he ido por otras circunstancias, siempre, como te digo, me parece que se complementan la ciudad y el pueblo. Y para mí, a nivel personal, es la mejor manera es aunar las dos. Para los dos las siguientes preguntas. Ha habido un momento, ¿no?, o hace un tiempo, ese concepto que estamos hablando, España vacía, al final lo acabo diciendo sin querer, se puso de moda como territorio de marketing, ¿no? ¿Es una oportunidad o es una maldición? ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, Rodrigo, por ejemplo. Oportunidad sí existe, la oportunidad. ¿Dices de emprender, por ejemplo, en esa...? Y este concepto, ¿no? Como de revalorizar a raíz de ese concepto de la España vacía. Sí, pero también desde el punto de vista de algo que se pone muchas veces de moda, al final se convierte en manido, no se convierte en manido, tiene de bueno y de malo. Yo creo que hay que dejar de utilizarlo, desde mi punto de vista, porque no es más que nombrar una cosa que existe, pero ponerle un corsé de moda. Entonces, es que a mí ese término me aburre bastante, porque en realidad, aunque sí que es verdad que pueda ser una buena descripción muy sintetizada, es un término que no da más de sí, ¿no? Joder, a mí me gusta mucho el término del mundo rural, o lo rural, ¿no? El campo y la ciudad, que es lo que existe en España. Y luego lo de la España vaciada, bueno, es que, como te decía antes, yo no creo que se trate de llenar a toda costa esto, ni de decir, joder, vamos a llenar los pueblos de teletrabajadores. ¿Para qué? Si la gente no participa de la vida de los pueblos y no crean ese tejido que hablaba Alba antes, los pueblos no van más allá. Entonces tú puedes llenar un pueblo de 50 habitantes pues con otros 50 personas que teletrabajen. Y que... Van a ser muchas. Bueno, ya, pero que en teoría, yo creo que el reto demográfico no consiste en eso, ¿no? Sino en dar las mismas oportunidades y derechos que tienen las personas allá donde estén, vivan donde vivan. Eso es lo que yo creo. Y que las modas tienen que ser más que modas, ¿no? Hay que estar ahí constantemente. Pero es que las modas son modas porque en determinado momento se acaban. Claro, ahora se ha puesto de moda, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, que la gente vaya a los toros, ¿no? Yo he visto ahora que hay un auge de gente que va a los toros por moda. Y he visto aficionados taurinos muy de toda la vida quejarse de que va gente a los toros por moda. Entonces esa gente el día de mañana deja de ir. Y a los pueblos pasará exactamente lo mismo. Si alguien se cree que se puede ir a vivir al pueblo porque está de moda, el día de mañana, vuelta para casa. Porque en realidad un pueblo se va a trabajar, a desarrollar una actividad económica o de vida. No se va a estar de moda en un pueblo. Vete tú a estar de moda en Palencia a lo mejor en enero, o en mi pueblo, en enero, que estamos todos los días con unas mínimas de 7 bajo cero, unas máximas de 5, en enero a las 5 de la tarde o te vas al bar o te vas a tu casa. Entonces eso yo creo que no está de moda, el estar todo el puñetero día encerrado, precisamente es todo lo contrario. Entonces para mí todo lo que está de moda tiene que acabar, pero ya. Y ese término para mí es un término obsoleto ya completamente. De todas maneras, mucha gente conoce la vida de los pueblos de agosto, de la gente, de las verbenas de la calle, pero claro, luego hay que estar todo el año. Sí, yo creo que que el término, o sea, que ha estado bien para poner el foco, ¿no? Y para decir, oye, que estamos aquí, pero es verdad que el término en sí conlleva como algo peyorativo, ¿no? La España vaciada. No creo que no está vacía. ¿No? Si estuviera vaciada, pues ya estaba. Tiene menos gente y tiene cosas que mejorar, pero no sé. Sí, quizás haya que darle una vuelta al término o ir más a lo importante más que al término en sí, ¿no? Alguien nos ha dicho, no sé si el CES me parece, que hablemos en positivo, ¿no? Que demos la vuelta a la situación, porque si no de esa manera negativa, claro, ahí sí que no atraes a nadie. Sí, pero con un matiz. Yo hablaría en términos positivos siempre y cuando hablan los consultorios médicos todos los días de la semana. Claro, es que perder ese punto de vista y esa perspectiva a mí me parece errónea. Yo sí que hablo en positivo de mi pueblo
porque en mi pueblo se están generando iniciativas como, bueno, ahora el taller mecánico del pueblo ha pasado de tener 3 trabajadores a tener 10. Joder, porque hay un impulso de unos chavales jóvenes que están arrimando, ¿no?, y trabajando. Pero también está el otro punto de vista, y es que el consultorio en Villar de Cañas, por ejemplo, lo abren un día a la semana. Entonces, joder, sí, hay Si que no, hablar... buscar al médico al pueblo de al lado. y traerle del cuello. Pero es que hay que hablar en términos positivos, desde luego, porque los pueblos ofrecen muchas potencialidades, pero también hay que ser sinceros con la realidad. Y la realidad de muchos pueblos, yo te hablo del mío, que abre un día a la semana y luego te vas a Soria y probablemente haya pueblos que no tengan consultorio y que tengan que desplazarse muchos kilómetros hasta el sitio. Sí, yo hablo en positivo, pero con el matiz ese de que, joder, a iguales responsabilidades, iguales derechos también. Uh-huh. ¿Qué pediríais a empresas, instituciones y ciudadanía para la España rural, en términos de comprensión, percepción, inversión? Fijaros todo el abanico. Yo a las instituciones, sobre todo, pediría más accesibilidad. O sea, no puede ser que para presentar una iniciativa... El otro día estuve en otro foro y oí una frase que me gustó mucho de Manuel Campo Vidal, que dijo que está muy bien que haya emprendedores rurales, pero tiene que haber también alcaldes y concejales emprendedores, porque si no es muy difícil poner en marcha proyectos si no tienes un mínimo amparo. Y sobre todo, pues yo hablo de lo mío, ¿no?, que es la cultura. No puede ser que para intentar hacer un proyecto cultural o utilizar un espacio público tenga que estar meses y meses detrás de un alcalde o de un concejal. ¿Te ha pasado? Me ha pasado, me pasa y vamos. Sí. Sí, es muy complicado y es una cosa que me llama la atención porque no dejamos de ser pueblos pequeñísimos donde todos nos conocemos y aún así es muy difícil poner en marcha el proyecto. Incluso una vez que está puesto en marcha y funciona, es que es muy difícil hablar con la persona adecuada. Y parece que debería ser la parte más fácil, sí, ¿no? Sí, ¿Quién no tiene teoría, acceso a un alcalde de un pueblo o a un concejal? También te hablo de la Diputación, por ejemplo, ¿no?, que al final está un poco también para eso, para facilitar las acciones en el entorno rural. Y no sabes muchas veces cómo hacerlo, ni a qué puerta llamar o si presentarte allí. Yo he hecho ya de todo. Les he escrito, he llamado, me presento de allí, hola, ¿qué tal? Y es complicado. También es verdad que los tiempos pues, son diferentes, ¿no? Y la gente en los pueblos nos lo tomamos todo con mucha calma y entonces parece que para hacer una cosa en agosto te pueden contestar en julio y cosas así. Pero sí, pediría más accesibilidad en las instituciones, la verdad, un poco más de ayuda directa, que al final no me parece que sea tan difícil en zonas tan pequeñas. Y en tema de percepción, por ejemplo, ¿qué pediríais a las instituciones, a la sociedad? Ahora voy contigo, Rodrigo. En tema de percepción, de cómo se os vea. Bueno, pues mira, un poco es verdad que estaría bien una actitud un poco positiva y yo creo que sobre todo de entender que para crecer, para que yo crezca, tiene que crecer mi vecino también y que es mucho más fácil no depender siempre de las ayudas de fuera, sino empezar por lo que uno puede hacer él mismo, ¿no? Si yo puedo comprarle a él la lavanda en vez de comprarla por Amazon, ¿no? Por lo que sea, pues creo que él luego vendrá a tu tienda, a mi tienda sí. comprará, ¿sabes? No sé, sí, creo que eso es muy importante, que ya hay mucha gente que lo tiene muy claro y que lo pone en marcha. Y también vuelvo a que desde las instituciones se dé ejemplo con eso, ¿no? Que se apoye a las empresas locales, que el consumo sea de cercanía, que no lo sé, sí, que se genere ese tejido que al final es el que beneficia a toda la gente que claro, pero en ese sentido tú has dicho algo muy importante, ¿no? Somos nosotros mismos los que nos tenemos que apoyar. Total. Si al final la tienda del pueblo está para el litro de leche o para el bote de tomate que se me ha olvidado cuando he ido
a no sé dónde, Total, a la ciudad. Esto hablo con bastante cercanía porque mi madre tiene una tiendita desde hace 35 años y bueno, es verdad que ahora, por ejemplo, allí se ha creado una asociación de pequeña y mediana empresa y sí que la gente que no tiene empresas igual está más concienciada. Y se promueve mucho el consumo local, la producción de, pues si en el pueblo de al lado hacen cerveza o sí, eso es verdad que bueno, que creo que ahora la gente empieza a entenderlo más, ¿no? Antes era ir el sábado a Palencia a comprar, ¿no? Al centro comercial Y ya si te descuidas a Valladolid. y volver. Sí, sí, total. Y ahora creo que ya todo el mundo tenemos más conciencia de que para mejorar hay que empezar por lo cercano y por lo que todos tenemos a mano, ¿no? Uh-huh. Rodrigo, ¿qué pedirías a empresas, instituciones y ciudadanos? Estoy repitiendo la pregunta para la España rural. Comprensión, percepción, inversión. Y sí, implicación, ¿no? Porque al final, bueno, ahora en nuestra zona, imagino que en toda España también ha ocurrido esto de que empiezan a cerrar los cajeros, ¿no? Y las cajas rurales donde daban servicio todos los días, pasa igual con los consultorios, ¿no? Oye, son empresas que tienen unos beneficios anuales millonarios, ¿no? ¿Y qué cuesta poner en una población brutalmente envejecida a una persona que trabaje todos los días a la semana? ¿Es tal el coste que no se lo puede permitir esa caja de ahorros, esa caja rural, el poner a una persona a trabajar simplemente porque tiene clientes que son muy mayores y que no tienen otra manera de tener sus cuentas actualizadas, sus consultas, sus necesidades de pagar cosas o en fin? Entonces sí, implicación pura y dura. Y luego con el tema de la dinamización cultural, que con el tema nosotros nos ha pillado de cerca el intentar hacer un poco algo como lo que hablábamos antes, ¿no? De lo de Brihuega y tal. Entonces yo lo que sí que veo es que hay veces que los alcaldes confunden que ser alcalde es exclusivamente asfaltar una calle. Y eso yo sí que entiendo, o el presidente de determinada diputación o tal, confunde que ser eso es sencillamente asfaltar una calle, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que debería ir mucho, mucho más allá de eso. Es complicado porque, claro, cada pueblo tendrá unas necesidades y cada lugar y cada provincia tendrá unos aspectos diferenciados de las otras, pero sí que es verdad que a mí me parece que una persona que se dedica a llevar un pueblo pequeño lo que tiene que hacer es dinamizarlo en todos los sentidos, no solo asfaltar una calle. Asfaltar está muy bien y es necesario, pero hay muchísimo más allá de eso. Uh-huh. Para terminar, bola de cristal, ¿os veis dentro de 10, 15, 20 años haciendo lo que estáis haciendo? ¿Os veis en vuestros pueblos? Yo sí, de hecho espero ya estar en el pueblo y ya no en Madrid seguramente, y ahí ya creo que sí que me habré cansado de la capital y ojalá, yo lo que quiero es trabajar en mi zona, pero bueno, desgraciadamente no depende solo de mí, sobre todo en este tema cultural, pero sí, seguro que si no es de una manera es de otra y yo creo que resistiremos y iremos a más. Uh-huh. Rodrigo, tú cierras esta conversación. Pues no lo sé, porque soy agricultor y el mundo está ahora en un proceso un poco incierto. Pues como no hay agricultores, no sé qué vamos a comer. Ya, eso me preocupo yo, pero ya como país, no como persona que trabaja en el campo, ¿no? Ahora mismo no me atrevería a decirte nada de dentro de 10 o 15 años, porque todo está cambiando muy rápido. Y da cierto vértigo por la situación en la que nos encontramos los agricultores que el día de mañana no podamos pagar fertilizantes o gasoil. Que ya casi está ahora mismo. Bueno, ahora estamos en situación... ¿Abono, no abono? Estamos en situación ahora mismo de decir que hay determinadas actividades dentro de la agricultura que no podemos hacer o que no nos compensa hacer. Entonces, dentro de 10 o 15 años, pues la gente se tiene que seguir duchando, imagino. Y para eso está la lavanda, ¿no? Para que olamos todos muy bien. Pero no te sé decir ahora mismo, ojalá y pueda seguir dedicándome a la agricultura porque es un mundo tan bonito como necesario y sobre todo en el tema de la lavanda porque yo creo que merece la pena, ¿no? Y ojalá pueda seguir la agricultura siendo tan necesaria y tan buena como estamos siendo ahora, ¿no? Tan buenos productores como estamos siendo ahora dentro de 10 o 15 años. Espero, ojalá sea así.
Pues ojalá que mucho antes, al año que viene, al siguiente y al siguiente, nos volvamos a encontrar. Cuando Si no queráis. es aquí, en un entorno parecido, para poder hablar con Alba y con Rodrigo. Gracias. Gracias. Gracias.